El valor está en la virtud. El domingo celebraremos el Día del Padre, por lo cual volvemos a hacer un paréntesis en las reflexiones que venimos realizando sobre temas educativos o sobre algunos cuestionamientos a algunas instituciones que funcionan cuando quieren o en el momento que les parece oportuno. Y me parece oportuno, valga la redundancia, detenernos un poquito. Perdóname que por ahí, a lo largo de esta breve, humildísima reflexión, me permita ser autorreferencial, porque, en definitiva, como siempre decimos, todos los días es el día de tal o cual. Pero en estos momentos donde la masculinidad está prácticamente en retirada, donde se confunde la firmeza con violencia, donde se ha afeminizado, se ha vuelto femenino el rol del varón, donde ya reflexionaremos alguna vez, acá en Puertas y Llaves, ya la tengo preparada, esa reflexión donde la galantería es mirada como una forma patriarcal de opresión. Valorar la figura del padre, volver a esa figura del padre, al padre que, a Dios gracias, tuvo quien esto conduce, tuve la dicha, la enorme dicha de tener, lo cual no quiere decir que lo tengo en un bronce. Seguramente ha tenido y tiene y tuvo sus propias limitaciones. En mi caso, mi viejo falleció muy joven, a los 60 años. Mi viejo tenía solamente primaria, lo que era antes el 6º grado, actualmente el 7º grado. Por lo cual no tenía un gran desarrollo académico, de allí que cuando yo logro obtener el título universitario, en él se cumplió la famosa novela de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor. Orgulloso de su hijo, orgulloso de su hija, transitó y me permitió transitar una infancia y una adolescencia desde sus limitaciones inmensas, que me permite hoy rendirle a él el debido homenaje. ¿Y por qué? Él no se tatuó mi nombre en ningún antebrazo, ni el de mi hermana. Él no se vestía parecido a mí para hacerse amigote o cómplice de mis caprichos, o cómplice de mis trapisondas, que las hacía bastante. En la escuela media a la que iba, yo terminaba casi todos los años con 24 amonestaciones, lo cual se compensaba con un rendimiento académico medianamente lógico. Todas las materias en general, 8, 9, 10, no me llevaba materias, ni a diciembre ni a marzo, porque claro, yo soy de la época cavernícola para algunos, donde la materia había que llevársela. Si no estudiabas, la materia la tenías que rendir en diciembre, lo que se vio en el año, y en marzo el programa completo. Y sí, sabes que sí, si no aprobabas en marzo y te quedabas con más de 2 materias, tenías que repetir el año. Terrible, ¿no? Para las nuevas generaciones de cristal. Cierro el paréntesis. Como me iba bien en la escuela, evidentemente no tenía ese problema académico, sí problema conductual. Y claro que venía la reprimenda. No pienses que venía el castigo corporal. Eso que te venden como que siempre, o la mayoría, o todos, no era así. Pero sí venía la reprimenda. No se podía ir a la cancha. En mi época todos los partidos se jugaban a la misma hora, a las 15 horas en invierno. No había que organizar demasiado el tema seguridad y demás. No había tanta cuestión. Bueno, si traía una amonestación, me quedaba, obviamente, y como corresponde, sin poder ver el partido del domingo. Teníamos la enorme ventaja de poder ir a cuanta cancha quisiéramos. Mi padre hizo un pequeño curso de periodista y tenía carnet de periodista. Y carnet de veterano de un cuadro, no importa cuál. Un cuadro acá del Parque Patricios. Por lo cual, con él pudimos acceder a todas las canchas de fútbol posibles, digamos. Huracán, el viejo gasómetro, Banfield, Lanús, Racing, Independiente, River, Boca, Vélez, Ferro, Atlanta, Rosario Central, Gimnasia de Grima La Plata en el Bosque, Estudiantes de La Plata. Y él me enseñaba por eso el título del que el valor era la virtud.
Hoy que se habla tanto de valores, hoy que se habla tanto de aquellos elementos tan trascendentes, pero no se habla de la virtud. El valor está en la virtud, primero que nada, porque para alcanzar un valor se requiere esfuerzo, se requiere ser virtuoso. No hay el valor de la justicia, se concreta en hombres justos. El valor de la honradez se concreta en hombres honrados, hombres y mujeres, ¿no? Entendeme bien. No te gusta así porque estás con los woke y con todo este tipo patriarcal, personas. El valor de la justicia en personas justas, el valor de la honradez en personas honestas. Y así sucesivamente. Pero para ser honesto, para ser una persona justa, tenés que esforzarte y a eso se le llama virtud. Que no vas a encontrar en ninguno de los, y ahí vuelvo a la educación, en ninguno de los documentos panfletarios que andan dando vueltas, prolijamente encuadernados o en hermosos PDF, ebooks, como les gusta decir ahora, no vas a encontrar, y si lo encontrás, mandame el párrafo, que se mencione la palabra virtud. Claro, es fácil hablar de valores. Todos tenemos valores. Ahora, ¿cómo alcanzás esos valores? Bueno, esforzándote, y eso me lo enseñó mi viejo. Como te decía, no se tatuó mi nombre, no se puso arito en la oreja izquierda, no me complacía en todos los caprichos o en todos los pedidos que uno podía tener, no solamente porque no había plata. De vez en cuando nosotros íbamos a comer afuera una vez por año, porque no se podía, y no crecimos con odio al que sí podía. Cuando íbamos, yo uso anteojos, íbamos a un oftalmólogo, en ese momento oculista se decía, que había que pagar religiosamente la consulta, y allí sí, ese día era el día de fiesta, de poder salir e ir precisamente a comer afuera los cuatro, como familia. Y no se podía ir al cine en el estreno. Había que esperar que la película viniera al cine de barrio. ¿Cuál era el cine de barrio? Aquí, el Gran Rivadavia, que se recuperó hace poco, afortunadamente, gracias a una gestión de un grupo de vecinos. Y en el Gran Rivadavia se veían las 3 películas en continuado. La del estreno, entre comillas, 6 meses después del estreno, y 2 más de relleno. Ese es el ejemplo de mi viejo. Luego, cuando el tiempo pasa, luego cuando uno va cuestionando, obviamente, él escuchaba a los chalchaleros, yo escuchaba La Máquina de Hacer Pájaros y cuestionaba a los chalchaleros. Él escuchaba a Goyeneche y yo escuchaba a Spinetta y cuestionaba a Goyeneche. Él escuchaba a Sinatra y yo escuchaba a Charly García. Pero gracias a él pude ver a Frank Sinatra en el Luna Park, porque me convenció, y hoy es uno de los recuerdos musicales más emblemáticos que tengo. Y cuando se estrenó Adiós Sui Generis, como era prohibida para menores de 18, él me acompañó, yo tendría en ese momento 16 años, para poder ver junto a él Adiós Sui Generis. No solamente eso, cuando iba a los recitales con 15, 16 años, aún mordiéndose el corazón y el alma, obviamente junto a mi madre, nos dejaban ir y nos esperaban a la salida del Luna Park, ahí en Corrientes y Suipacha, o Corrientes y Esmeralda, esperándonos que con otro amigo subiéramos, porque allí Corrientes tiene como una subidita para volver. Y esa era la compañía silenciosa, firme, certera, ejemplificante de tu viejo, de mi viejo, que se levantaba a las 5:30, 6 de la mañana para ir a laburar. Juntos escuchábamos Radio Rivadavia con Héctor Larrea y su enorme Rapidísimo y Antonio Carrizo, uno en el baño, el otro cambiándose, y así salíamos juntos a tomar el Sarmiento, yo para ir a la costa, el Mariano Acosta, Urquiza y Moreno acá en Once, y él para ir a su laburo. Esa virtud, ese ejemplo, que tal vez vos, de ese otro lado que estás escuchando, por ahí lo tenés cerca, lo tenés ahora, entonces si lo tenés, dar un abrazo y decirle gracias. No nos comamos el verso,
o el caramelito de los psicólogos solamente diciendo que todo el daño y el mal que tenemos es porque tu viejo te dijo en algún momento que no comas eso, no hagas esto otro, y todo tu malestar proviene de que tu viejo te diga eso o te haya dicho eso. Lo tenés a tu lado, dale un abrazo. Decile gracias por el don de la vida. Decile gracias por el ejemplo. Tal vez no tuviste un buen ejemplo, pero bueno, como dice Lelutier, al menos sirvió como mal ejemplo para tender el camino hacia otro lado. Dale un abrazo si lo tenés, dale un beso. Si no lo tenés a tu lado, una oración. Como dicen algunos, las flores se marchitan, las lágrimas se evaporan. Una oración, un abrazo espiritual, porque de algún modo nos siguen acompañando. Y si tenés alguna cuestión todavía no resuelta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tratar de decirle, querido viejo, dejemos las cosas atrás y reencontrémonos en este abrazo. Desde lo personal, sí, yo soy padre de 3 hermosos hijos. ¿Qué puede decir un padre de sus hijos? Pero no por los títulos o lo que eventualmente hayan logrado académicamente, sino porque precisamente los veo que siguen la herencia de su abuelo, tanto materno como paterno. También por ahí vieron algo en quien esto habla, pero no hay que hablar de mí. Ven la herencia de lo virtuoso, de que lo que logran se logra con esfuerzo, porque lo que cuesta vale. Lo vieron en su abuelo materno, que gracias a Dios todavía lo tienen y vive, con una cadera medio rota, pero ahí va, con sus 80 y pico de años, y de a poquito, por lo que uno le contó, o les contó, también lo vieron de mi viejo. Entonces, esa virtud, eso que se transmite, eso que no es complicidad, eso que hoy por hoy vemos, yo transito escuelas, ves padres que lo que hacen es satisfacer a como dé lugar el caprichito del nene que zapatea en un patio queriendo vaya a saber qué cosa. Lo mismo que ves en un shopping, creyendo que de ese modo se ganan el cariño, la confianza o no sé qué de su pibe. Yo, y perdóname de nuevo, la autorreferencialidad, a Dios gracias, crecí, gracias a mi viejo, con un montón de afectos especiales y con casi nada de efectos especiales. Por eso, mientras tanto, ignorantes e ignorados por igual siguen aumentando. Soy Claudio Ramos, estamos en el programa 222, 6ª temporada de Puertas y Llaves. Hoy es 11 de junio del año del Señor, 11 de junio del año 2025. Un día vi un hombre caminando por la luna. Muchas veces vi figuras increíbles desde la televisión y no me impresioné con sus efectos especiales, sus naves espaciales, su bandera tricolor. Un día vi la mística oriental de las tortugas. Muchas veces vi basura entre humo, rayo láser y explosión. Y no me emocioné con sus efectos especiales, sus templos desarmables, sus mensajes de cartón. Pero un día vi a mi abuelo venir con un regalo. Me había armado un carro de madera sin motor, con un montón
de afectos especiales, como tracción, lo que aguantará el viejo corazón. Dejé marcada la vereda con los 4 rulemanes y marcada la niñez con lo que nunca se borró, con un montón de afectos especiales. Un día vi a Rambo ganar solo la batalla. A través de la pantalla vi marcianos caminando por New York y no me impresioné con sus efectos especiales, sus armas implacables, el valor de su misión. Pero un día vi a mi madre lavando mi camisa, mezclada su sonrisa entre la tabla y el jabón, con un montón de afectos especiales, con la misión de ver de punta en blanco a este varón, para que digan las vecinas que bien viste cuando sale, para que diga mi memoria que mi madre me vistió con un montón de afectos especiales. Un día vi un hombre caminando por la luna, pero nunca vi ninguna luna más hermosa que la que pintó. Mi hija y su pincel y sus afectos especiales, sus trazos esenciales para que me pinte yo. Con un montón de afectos especiales, con un montón de afectos especiales para vos. Voy por el aire iluminado, sin controles y sin cables, voy echando chispas